Dos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra primera sesión del libro 2 de la República. Estamos en una serie justamente de lecturas platónicas. Ya estamos en los diálogos de madurez y pues estamos en la República justamente, ¿no? Ya abordamos el libro 1, ¿sí? Ya comentamos también nuestras impresiones, seguramente ya lo verán en la grabación correspondiente. Y ahora estamos en la primera de las dos sesiones dedicadas al libro 2 de la República. Aquí estamos continuando justamente con esta discusión, ¿no? Recuerden que se había quedado entre Sócrates y Trasímaco, ¿no? Que habían tenido pues una discusión acerca de si vale más la justicia que la injusticia, si vale más ser justo que injusto. Y justamente Trasímaco había dado ya su sentimiento a la refutación de Sócrates, y pues él simplemente se retira de escena porque ya no quiere conversar más del asunto, ¿no? Pero claro, la respuesta no ha convencido ni siquiera al propio Sócrates. Entonces, en este segundo encuentro, para nosotros justamente del libro, eh, aparecen pues dos personajes que son Glaucón y Adimanto, que son los hermanos biológicos de Sócrates, a conversar, bueno, a Sócrates digo, de Platón, a conversar sobre estos temas, ¿no? Así que comencemos una buena vez, que hay mucho que decir. Hoy vamos a leer desde la línea 357A hasta la 369A, ¿sí? Vamos a dividirlo en tres escenas. La primera va de la 357A justamente a la 361D. Y aquí los que están en la conversación, los personajes son Sócrates y Glaucón, ¿sí? Entonces, Glaucón ahí preparado, Glaucón, para comenzar. Esta lectura dura en promedio unos 12 minutos y luego de eso hacemos nuestros comentarios. Así que, ¿todo listo, verdad, Jocelyn? Sí, ya, Sí, perfecto. listo. Entonces, comenzamos, pues. A ver, mucha atención con lo que se dice. A ver, listo. Después de haber dicho estas cosas, creía yo haber puesto fin a la conversación, pero al parecer había sido solo el preludio. Glaucón, en efecto, quien solía ser el más valeroso de todos, en esta ocasión no consintió la retirada de Trasímaco y exclamó: Sócrates, ¿quieres que parezca que hemos quedado convencidos o que verdaderamente nos convenzamos de que lo justo es mejor que lo injusto en todo sentido? yo preferiría convenceros verdaderamente si de mí dependiera. En tal caso, no haces lo que quieres. Dime pues, ¿no crees que hay una clase de bienes que no deseamos poseer por lo que de ellos resulta, sino que nos agradan por sí mismos, tales como el regocijo y aquellos placeres inocentes, por medio de los cuales nada se produce en un momento posterior, sino solo el disfrute de poseerlos? Creo que sí. Pero hay bienes que anhelamos tanto por sí mismos como por los que de ellos se genera, tales como la comprensión, la vista y la salud. Esas cosas en efecto nos agradan por ambos motivos. Así es. Adviertes una tercera clase de bienes en la cual se encuentran la práctica de la gimnasia, el tratamiento médico que recibe un enfermo, el ejercicio de la medicina y cualquier otro modo de ganar dinero. Pues de estas cosas diríamos que son penosas, pero que nos benefician y que no las deseamos poseer por sí mismas, sino por los salarios y demás beneficios que se generan de ellas. Es cierto, es una tercera clase de bienes, pero ¿y después qué? ¿En cuál de estas tres clases colocas a la justicia? Pienso que habría que colocarla en la clase más bella, la de los bienes que anhelamos tanto por sí mismos como por lo que de ellos se genera, al menos para quien se proponga ser feliz. Pues la mayoría no opina así, sino que la coloca en la clase de bienes penosos, que hay que cultivar con miras a obtener salarios y a ganarse una buena reputación, pero que si fuera por sí mismos habría que evitarlos por ser desagradables. Yo conozco su opinión, y hace rato que en base a ella la justicia es censurada por Trasímaco y elevada en cambio la injusticia, pero yo he sido lerdo en darme cuenta, según parece. Escúchame entonces para ver si estás de acuerdo conmigo, pues Trasímaco me parece que se ha rendido demasiado pronto, encantado por ti como por una serpiente, pero aún no se ha hecho una exposición de una y otra a mi gusto. Deseo escuchar en efecto qué es cada una de ellas y qué poder tienen por sí mismas al estar en el alma, con independencia de los salarios y de las consecuencias que derivan de ellas. Esto es lo que haré, si tú estás de acuerdo. Retomaré el argumento de Trasímaco y primeramente te diré qué es lo que se dice que es la justicia y de dónde se ha originado. En segundo lugar, cómo
Todos los que la cultivan no la cultivan voluntariamente, sino por necesidad, pero no por ser para ellos un bien. Y en tercer lugar, porque es natural que obren así, ya que dicen que es mucho mejor el modo de vivir del injusto que el del justo. En lo que a mí concierne, Sócrates, no soy de esa opinión, pero tengo la dificultad de que los oídos se me aturden al escuchar a Trasímaco y a muchos otros, en tanto que de nadie he escuchado el argumento que quisiera oír a favor de la justicia y de su superioridad sobre la injusticia. Desearía escuchar un elogio de la justicia en sí misma y por sí misma, y creo de ti más que de cualquier otro podría aprenderlo. Por eso hablaré poniendo todas mis energías en defender el modo de vida del injusto, y después de ello te mostraré de qué modo quisiera oírte censurando la injusticia y alabando la justicia. Pero ahora mira si te place lo que digo. Más que cualquier otra cosa. ¿Hay acaso algo sobre lo cual alguien con sentido común gozaría más al hablar y escuchar una y otra vez? Perfectamente. Óyeme hablar sobre aquello que afirmé que lo haría en primer lugar. ¿Cómo es la justicia y de dónde se ha originado? Se dice, en efecto, que es por naturaleza bueno el cometer injusticias, malo el padecerlas, y que lo malo del padecer injusticias supera en mucho a lo bueno de cometerlas. De este modo, cuando los hombres cometen y padecen injusticias entre sí y experimentan ambas situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir la otra, juzgan ventajoso concertar acuerdos entre unos hombres y otros para no cometer injusticias ni sufrirlas. Y a partir de allí se comienzan a implantar leyes y convenciones mutuas, y a lo proscrito por la ley se lo llama legítimo y justo. Y este, dicen, es el origen y la esencia de la justicia, que es algo intermedio entre lo mejor, que sería cometer injusticias impunemente, y lo peor, no poder desquitarse cuando se padece injusticia. Por ello, lo justo, que está en el medio de ambas situaciones, es deseado no como un bien, sino como por los que carecen de fuerza, no, sino estimado por los que carecen de fuerza para cometer injusticias, pues el que puede hacerlas y es verdaderamente hombre jamás concertaría acuerdos para no cometer injusticias ni padecerlas, salvo que estuviera loco. Tal vez es, por consiguiente, la naturaleza de la justicia, Sócrates, y las situaciones a partir de las cuales se ha originado, según se cuenta. Veamos ahora el segundo punto. Los que cultivan la justicia no la cultivan voluntariamente, sino por impotencia de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar a dónde conduce a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, movido por la codicia, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que por convención es violentamente desplazado hacia el respeto a la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorar. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta el engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes,
y una vez allí sedujo a la reina, y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del gobierno. Por consiguiente, si existieran dos anillos de esa índole y se otorgara uno a un hombre justo y otro a un injusto, según la opinión común, no habría nadie tan íntegro que perseverara firmemente en la justicia y soportaría el abstenerse de los bienes ajenos sin tocarlos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo voluntariamente, sino forzado, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda muchas más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esa teoría. Y si alguien dotado de tal poder no quisiera nunca cometer injusticias ni echar mano a los bienes ajenos, sería considerado por los que lo vieran como el hombre más desdichado y tonto, aunque lo elogiaran en público, engañándose así mutuamente por temor a padecer injusticias. Y eso es todo sobre este punto. En cuanto al juicio sobre el modo de vida de los dos hombres que hemos descrito, pondremos aparte al más justo del más injusto. De ese modo podremos juzgar correctamente. ¿Qué clase de separación efectuaremos? La siguiente. No quitaremos al injusto nada de la injusticia, ni al justo nada de la justicia, sino que supondremos a uno y a otro perfectos en lo que hace al comportamiento que le es propio. En primer lugar, el hombre injusto ha de actuar como los artesanos expertos. El mejor piloto o el mejor médico, por ejemplo, discriminan lo que es imposible de lo que es posible en sus respectivas artes para intentar la empresa en el último caso, abandonarla en el primero. Incluso si en algún sentido dan un paso en falso, son capaces de enmendarlo. De este modo, el hombre injusto intentará cometer delitos correctamente, esto es, sin ser descubierto, si quiere ser efectivamente injusto. En, po en poco es tenido quien es sorprendido en el acto de delinquir, ya que la más alta injusticia consiste en parecer justo sin serlo. Que se confiera al que es perfectamente injusto la perfecta injusticia sin quitarle nada, pero a la vez que se conceda al que comete las mayores injusticias la mejor reputación que en cuanto a justicia se le pueda procurar. Y si da un paso en falso, que lo pueda enmendar y ser capaz de hablar de modo que convenza de su inocencia si es denunciado en alguno de sus delitos, o bien hacer violencia cuantas veces sea necesaria la violencia por medio de su fuerza y su coraje, o por medio de sus amigos y de la fortuna que se haya procurado. Una vez supuesto semejante hombre, coloquémoslo en teoría junto a él al hombre justo, simple y noble, que no quiere, al decir de Esquilo, parecer bueno, sino serlo. Por consiguiente, hay que quitarle la apariencia de justo, pues si parece que es justo, su apariencia le reportará honores y recompensas, y luego no quedará en claro si es justo con miras a lo justo o con miras a las recompensas y honores. Despojémoslo de todo, pues, excepto de la justicia, y concibámoslo en la condición opuesta a la del anterior, que sin cometer injusticia posea la mayor reputación de injusticia, a fin de que, tras haber sido puesta a prueba su consagración a la justicia, en no haberse ablandado por causa de la mala reputación y de todo lo que de ésta deriva, permanezca inalterable hasta la muerte, pareciendo toda la vida injusta, aún siendo justo. De esta suerte, llegados ambos al punto extremo, de la justicia uno, de la injusticia al otro, se podrá juzgar cuál de ellos es el más feliz. Ah, listo, gracias. Gracias ahí, Jocelyn, en el papel de Glocón. Bueno, a ver, esta es la primera parte del libro número 2. Y claro, es una secuencia del libro 1, como es natural, ¿no? También les dije la sesión primera que esta división en libros no es parte del plan de Platón. O sea, Platón escribió la República entera, no lo partió en libros. Eso ya lo hicieron con el tiempo, los que los tradujeron, en fin, ¿no? Los que pusieron esto, pues, en este formato, que son los helenistas. Bueno, a ver,
Glaucón no consiente la retirada de Trasímaco, él está molesto porque, bueno, nadie quedó convencido, ni ellos tampoco, entonces justamente le pregunta a Sócrates si en verdad, pues, quieren convencer, ¿no? Quiere convencer de si la justicia es mejor que la injusticia. Y bueno, Sócrates dice, por supuesto, si de mí depende, sí. Entonces Glaucón le pregunta, no, mira, hay tres clases de bienes, dice, aquellos ¿no? Los que agradan por sí mismos y no por sus resultados, aquellos que agradan por sí mismos y por sus resultados, y finalmente aquellos que no agradan por sí mismos y sí por sus resultados. Y te pone ejemplos de cada uno de ellos. Y luego pregunta, bueno, ¿dónde está la justicia, no? ¿Dónde colocaría la justicia Sócrates? Y dice en la clase más bella, es decir, la que agrada por sí mismo y también por sus resultados. Y ahí viene el tema, porque, claro, si algo agrada por sus resultados, entonces quizás simplemente lo busquemos por sus resultados, ¿no? Entonces la justicia, para todos, no hay ahí discusión, ¿no? Da buena reputación, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿no? Es mucho mejor parecer justo que serlo, ¿sí? Porque, claro, la justicia otorga honores, ¿sí? Hace que alguien se vea respetable, ¿no? Pero quizás esa persona simplemente parece ser justo, pero no lo es en sí. Entonces ahí viene el problema, porque ellos quieren analizar a la justicia fuera de esa repercusión positiva que tenga, ¿sí? Bien, entonces para llegar a ese punto, Glaucón dice, ¿no? Yo voy a hablarte lo siguiente, y ordena su discurso. Te dice, lo voy a decir en tres partes, ¿no? Acá Glaucón es totalmente retórico, ¿no? Y ordenado, por supuesto. En primer lugar, lo que es la justicia y cómo se ha generado. En segundo lugar, que su cultivo no es voluntario, sino pues por necesidad. Y ahí está este mito, el de mito de Giges, ¿no? Y en tercer lugar, el modo de vida del injusto, ¿sí? Bueno, Glaucón hace todo esto porque él quiere que Sócrates le responda punto a punto. O sea, le dice, ¿no? Yo quiero escuchar un elogio de ti, Sócrates, ¿no? Si yo estoy planteando esto es porque quiero que tú me contradigas. O sea, yo no creo en lo que estoy diciendo, ¿no? Yo no creo en lo que estoy diciendo, quiero que tú que me refutes. Por eso voy a tratar de esforzarme en justamente a presentarte el modo de vida injusto como el más agradable posible, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, el primer punto, ¿no? ¿Qué es y cómo se ha generado? Ya. Y que empieza con un se dice, ¿no? Con un se dice, ¿no? Dice, se dice que es por naturaleza bueno cometer injusticia y malo padecerla, ¿no? Esa es la opinión común, ¿no? La opinión general, que es bueno cometer injusticias, pero que es malo padecerlas, ¿sí? Entonces hay una cierta disyuntiva ahí, ¿no? Porque claro, uno no quiere padecer injusticias, sino quiere cometerlas. Entonces, ya que eso no lo desea uno, sino en general la mayoría de las personas, entonces justamente hay que hacer un acuerdo colectivo, hay que hacer un pacto, ¿no? Un pacto social, como diríamos ahora, ¿no? Y de ese pacto social entre hombres, ¿no? Entre seres humanos, se acuerda que justamente eh, se va a castigar a los que cometen, ¿no? ¿Sí? Se implantan leyes justamente, acá dice, ¿no? eh, Cuando los hombres cometen y padecen injusticias entre sí y experimentan más situaciones, aquellos que no pueden evitar una, elegir otra, juzgan ventajoso concretar acuerdos, ahí está, entre unos hombres y otros para no cometer injusticias ni sufrirlas. Y a partir de eso se generan el nomos, las leyes, ¿no? Y las convenciones mutuas. Y ahí aparece justamente el término legítimo y justo, ¿no? Entonces, ¿la justicia qué es? Pues es un intermedio entre lo mejor y lo peor, para cerrarlo. Y la justicia es un intermedio entre lo mejor y lo peor, ¿sí? ¿Ya? Está justo en el punto medio. Entonces, justamente dice, a partir de esto, pues, es deseado no como un bien, dice, no como un bien, sino estimado por lo que carecen de fuerza para cometer injusticias, ¿sí? Porque si pudieran hacerlo sin tener repercusiones negativas, lo harían, ¿no? Lo harían, ¿no? De hecho, un hombre de verdad, dice, un verdaderamente hombre, nunca llegaría a acuerdos para cometer injusticias, salvo que estuviera loco, ¿no? Entonces, ahí con su primera definición. En el segundo punto, habla de que quienes cultivan la justicia son los impotentes, ¿no? Son los impotentes. Y ahí viene el tema del anillo bueno, la historia de Giges y el anillo de Giges, ¿no? Él dice, miren, si le damos al justo la capacidad de ser injusto, sin que tenga ninguna repercusión, el justo caerá en injusticia, ¿sí? El justo tomará el mismo camino que el injusto. Y, por ejemplo, te pone a Giges, ¿no? Que encuentra
un anillo de oro, ¿verdad? Un anillo para dominarlos a todos, ¿sí? Y cuando gira el engaste de ese anillo que ha encontrado ahí en el subterráneo, por cierto, abajo en la tierra, él se vuelve invisible, ¿no? Y con este poder de la invisibilidad, ¿no? Puede cometer las más altas fechorías y nadie lo va a descubrir, ¿no? ¿Sí? Entonces se planea justamente, ¿no? Quitarle el reino, ¿no? Y lo hace al final, seduce a la reina, ¿sí? Entonces justamente esta es como una prueba moral, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un anillo como el que tiene Giges, ¿no? Que nos permitiera desaparecer. Según este se dice, todos caeríamos en actos injustos, ¿sí? Porque no habría repercusión, ¿no? Podríamos cometer injusticia, pero no padecerla, ¿sí? No habría nadie tan íntegro, dice, ¿no? Que perseverara en la justicia, ¿sí? No habría nadie tan... Y esta persona sería como un dios entre los hombres, dice, ¿no? ¿Sí? Sin consecuencia por sus actos negativos. Más o menos eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues, a fin de cuentas, lo que hace Locón en esta segunda parte es tratar de convencer de que la injusticia es natural en nosotros, ¿no? Y si podemos cometer esto sin que haya ninguna consecuencia, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y en caso no lo hiciéramos, seríamos objeto de burla, ¿no? Seríamos vistos como unos tontos, ¿sí? Como unos desdichados. Claro, por otro lado dirían, no, que no, qué gran persona, no ha caído en la perversidad, pero realmente uno pensaría, qué tonto es, ¿no? Qué tonto, porque ha podido cometer algo y no hacerlo, ¿no? Más o menos como ahora cuando uno encuentra, pues, no sé, una billetera en la calle, ¿no? Qué tonto es devolver el dinero, ¿no? Bueno, en fin. Ahora, el último punto, en cuanto al modo de vida del injusto, y aquí él hace extremos, ¿no? Él hace extremos. Pone al más justo y al más injusto, ¿sí? Al más justo y al más injusto. Y luego dice, a ver, luego de que los pinta muy bien, ¿no? Eh, ¿Quién de ellos sería el más feliz, ¿no? ¿Qué sería el más feliz? ¿El más justo o el más injusto? Sabiendo que el injusto, el más injusto, ¿no? Parece ser justo y por eso tiene buena reputación incluso entre los dioses. En cambio, el que es justo, ¿no? Y que no tiene apariencia de justo, pues es vilipendiado, es insultado, ¿no? ¿Quién de ellos sería el más feliz, ¿no? Y ahí se queda con la cuestión, Glaucón. Bueno, luego viene Sócrates para hablarnos de sus propios comentarios, ¿no? A ver, entonces, de esta primera sección sobre los beneficios de la injusticia, porque de eso está hablando, ¿no? Que es mucho mejor ser injusto que justo, ¿no? Ahorita diríamos quizás que es mucho mejor ser malo, ¿no? Algo así. No sé qué les ha convencido esta parte, esta sección. ¿De verdad nos comportaríamos todos de forma incorrecta si tuviéramos la posibilidad y no habrían consecuencias de ello? ¿Sí? ¿Qué nos dicen? A ver. Por supuesto que el anillo de Giges, ¿no? Ya a todos nos suena pues al anillo único, ¿no? Al anillo del portador justamente de Tolkien, ¿no? Muchos dicen que lo sacó de acá, otros que lo sacó del anillo de los Nibelungos, bueno, en fin, pero hay una cierta influencia, ¿no? Claramente se nota, ¿verdad? Incluso la forma en cómo lo encuentra, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Junto a otros tesoros, ¿no? Sí. Casi, casi como un Aladino también, por ahí, ¿no? Bueno, en fin, es un bonito cuento que nos da Platón, ¿no? Y también muestra, si se dan cuenta, ha mostrado muchas facetas del Platón narrador, ¿no? ¿Sí? Está retórico, también te cuenta una leyenda, ¿no? También la critica, ¿no? Bueno, Platón acá está luciendo pues todas las artes que tiene, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, ¿algún comentario sobre esto? Me pareció interesante esto de la justicia, ¿no? Como un pacto social, ¿no? De hecho, John Rawls, que es un autor, bueno, conocido ahorita sobre justamente hablar de estos temas, también habla de esto, ¿no? Y justamente comienza también de la misma forma, que la justicia es un pacto social, que es una ponerse de acuerdo en colectivo, ¿no? Eh, para justamente evitar los actos más injustos, ¿no? Sí, habla del velo de la ignorancia y demás. Pero claro, ya Platón lo está anticipando, pues, unos muchos siglos antes, ¿no? ¿Algunas ideas, comentarios sobre el respecto? Marco, te escucho. Te Sí, ¿qué escuchamos, tal? Bueno, Marco. espero que ¿Mm? se me escuche. Sí, sí. Ah, no, no. Eh, lo que tienes aquí es que la justicia se ve de manera instrumental, ¿no? La justicia me sirve en cuanto que apariencia y me da lo que es una reputación.
aun si es que yo de manera, en mi vida cotidiana, soy sumamente injusto, por ahí corrupto. Pero creo que se debe de valorar, capaz lo vemos después, la justicia en sí, porque el justo guarda algo muy importante, que es la conciencia, ¿no? Ese fuero interno que te permite una vida buena. En cambio, el injusto que presenta una máscara de justicia, que Ujú. para los demás, en cuanto a tu apariencia, es un hombre probo, un hombre honesto, estaría peleando bastante con la llamada culpa, ¿no? Que en cuestión moral la culpa es uno de los factores importantes para determinar justamente esta conducta de buena o mala. Por ende, cuando ganancia, la ganancia sería para el justo, no tanto para el injusto. Eso es lo que Mm. podría comer. Ok, Marco. Entonces Marco está salvando acá la justicia por la buena conciencia que otorga, ¿no? Bueno, ya veremos cómo es que Sócrates salva a la justicia, ¿no? Lo que quieren ahorita es ellos, ¿no? Es poner un argumento tan en contra, que Sócrates se ve obligado justamente a darle elogios, ¿no? Y que, oh, por supuesto, refute las cosas que se han dicho, ¿sí? Bien, ¿algún comentario extra? ¿Alguien más quiere dar alguna opinión sobre este tema de la justicia, la injusticia? Y sí, tiene razón también, ¿no? Es un punto de vista bastante instrumental, ¿no? Sí, es decir, ¿para qué me sirve, ¿no? Sí. Por eso también esa categorización que hizo Laconde, ¿en cuál de estos tres clases de bienes colocarías tú a la justicia, ¿no? Eso que te responde, bueno, aquella que vale por sí y también por las consecuencias que da, ¿sí? Y eso de consecuencias que da, pues ahí está justamente lo utilitario, ¿no? Del asunto. Bueno, entonces podemos pasar a las siguientes. Ah, ahí está Fernando. Sí, Fernando, lo escuchamos. Sí, en el caso del anillo de Giges, ahí Ujú. cuál es la moraleja? Mm, Pero justamente de que si cometo injusticia, pero no la padezco, pues la voy a cometer, ¿no? Porque soy invisible, o sea, puedo hacer lo que sea y nadie va a saber que soy yo, ¿no? Es el tirar la piedra, esconder la mano, ¿no? Es comete un delito, un crimen y nadie va a saber que soy yo porque soy invisible, ¿no? No, eh, puedo desaparecer, ¿no? Si no, pongo un o no será más bien que en tanto tú puedes hacer algo contrario a las reglas y no seas descubierto, ojo, claro. Ujú. y continúas, no es que seas invisible, sino que tú estás haciendo algo mm, malo, pero en tanto te encubres bien, aparenta ser muy justo. Y la moraleja sería entonces que todos los hombres somos, en tanto naturales, somos proclives a cometer alguna falta. Claro, sí, 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 ¿Ah? sí. Porque acuérdate que todo esto nos está llevando al hombre que ha vivido la conversión. Mm, Ojo. O sea, pues y nosotros ya sabemos en dónde va a terminar Platón, ¿verdad? Entonces, todos estos ejemplos están llevando a que tú puedes garantizar que un hombre, a pesar que no lo miren, a pesar que pueda ser invisible y demás, jamás va a actuar incorrectamente porque ha vivido su conversión. Ujú, ¿Ah? claro, su metanoia, ¿no? Claro, ha vivido su conversión. Es decir, ya estamos ante alguien que es casi Dios, pues. Ujú, ujú. Está perfecto, perfecto. Ya encontré el pasaje de Ratzinger, justamente va a ser eso, pues. Ah, ya, Porque, claro, porque ya. mira, los demás, y es la situación en la que estamos viviendo, y es parecida a la de Platón. Lo que pasa es que la crisis en el caso nuestro es pues al 100%, ¿no? Pero es parecido a la crisis. Es decir, por ejemplo, en el lema en el que nos estamos acostumbrando ya a aceptar, roba pero hace obra. Mm, ¿Ya? ¿Qué importa? ¿Qué importa que robe pero hace obra? Por lo menos que sepamos abiertamente que roba, ya. Pero a cambio tienes tu seguridad callejera, tienes tu hospitales que funcionan y demás. ¿Sí? Pero ujú. Platón va hacia más allá. O sea, él quiere a alguien justo, pero que
No se completamente. preocupa, claro, o sea, que sea probo 100%, o sea, que no necesite que alguien te esté vigilando. Mm, ¿No te sí, parece? Que sería esa la... O sí, sea, claro, ¿no? lo importante aquí, lo importante es que todos somos seres humanos Sí, proclives a cometer faltas. Entonces, hay claro. que... Ujú, Eso, ¿cómo lo cambiamos? Ahí está. Eso, ¿cómo lo claro. cambiamos? O sea, naturalmente nos inclinamos hacia ello, naturalmente. Claro, así es, nadie. Por Entonces, eso, Cristo, pues, que tire la piedra el que es libre de pecado. claro, el primero, sí. Claro, mira. O sea, todos. Incluso eso continúa en el caso del cristianismo, por eso los papas siempre dicen, oren por mí para evitar pecados. Ujú, claro. Oren por mí, porque yo también soy humano. Y hoy día es un dicho que tiene mucha relevancia para lo que estamos viviendo, pues. Bueno, de hecho, Giges era solo un pastor nada más, ¿no? Era un pastor. O sea, no Claro, era alguien, ¿no? así No es, sé, un común y alguien de corriente. Por poder, ¿no? eso, Con anchas, no, era cualquiera. no es en vano, no es en vano el caso. Es un Ujú. hombre común y corriente. Es común y corriente, exacto, exacto. Y claro, y cualquiera, de arriba, medio, abajo, no hay nadie que se escape, porque Ujú, por lo general siempre se le echa la culpa, ¿no? El corrupto por aquí y por allá claro, es el de las clases el altas, por eso tiene dirigente, plata, ¿no? por eso goza, y el de abajo, Ujú. no es así. No, No, todos somos proclives. Ujú. en efecto, ¿no? Sí, y ahora pasándola a Tolkien, ¿no? Hasta Frodo, o sea, se corrompió, ¿no? O sea, un Ah, hobbit, ¿no? claro, Hobbit se corrompió, ¿no? Supuestamente al último no tira el anillo, o sea, él se lo queda, ¿no? Él se lo queda. claro, O sea, él se así, corrompe, a pesar de todo lo que ha pasado a su amigo, no importa, se lo queda, ¿no? ajá, Sí. Entonces, justamente el Señor de los Anillos tiene mucho que deberle, pues, a esta historia. Cortita, como han visto, ¿no? Pequeña, de este pastorcillo llamado Giges, ¿no? claro, Que toma genial, el claro, anillo. genial. Sí, Son 6 líneas, pero mira todo lo que contiene. claro, y Tolkien ha hecho 3 tomos de los Así es. anillos. Sí. Exacto. Bueno, Jocelyn, te escuchamos también a ti. Sí, algo chiquito que me vino de la pregunta justo de lo que estaba hablando Fernando, que es la conversión. Y lo peligroso también de a dónde estamos yendo con Platón, porque, bueno, la conversión en realidad, como lo estaba planteando acá, Locón, Locón, sí, Gabón. que es lo más tradicional que en realidad sucede, pues la conversión se da a nivel social, ¿no? Dícese ritos, dícese normas morales, leyes, etcétera, ¿no? O sea, todos tendemos a la alternativa de cometer algo injusto, pero, digamos, nos convertimos o seguimos un camino más recto gracias a todo este apoyo social que se da dentro tanto de la religión, la cultura, etcétera. Pero con Platón vamos a un camino de conversión en tanto autoconversión. O sea, yo voy Mm, solo, ya no necesito a la comunidad para ir hacia, bueno, justamente a este camino moral perfecto, ¿no? Este camino ético perfecto, ¿no? Bueno, eso solamente me dio esta pequeña nota porque, bueno, claro, es un cambio total, no solo, bueno, sí, un cambio, un giro en torno a esto del tema de la conversión, ¿no? Que generalmente se da a nivel social y ahora Platón me va a exigir partir de el individuo, ¿no? Que posteriormente igual, bueno, va a ser retomado ya en épocas modernas, que es mucho más peligroso porque ahí sí ya realmente estamos desconectados y se le exige al individuo velar por su moral individualmente y se lo deja. Ya no hay un apoyo tal vez social, ni siquiera familiar a veces, ujú. en los aspectos de lo justo y lo injusto, ¿no? Peligrosísimo, o sea, desde acá, ¿no? Con todo y lo bonito que siempre hace Platón, porque inclusive acá veo una de las primeras simulaciones morales que posteriormente hay otras simulaciones como la simulación del tranvía, el cerebro en la cubeta y todo eso, o Claro. el mismo ese Descartes con el genio maligno y todo eso, acá y también hay una simulación, el anillo, ¿no? O sea, con toda la genialidad, pero aquí me parece en el tema de la conversión muy peligroso, ¿no?
Y nada, es Platón como siempre. Platón. Sí. Él inaugura una tradición justamente, ¿no? Por eso es genial y es Deino, pues es pavoroso lo bueno de Platón. Fernando, ¿un comentario más? Sí, pero como dice Jocelyn, es un camino bien peligroso, porque fíjate, está buscando hombres perfectos, y eso no va a haber jamás. Mira, cuando dice, ya termina de leer, termina de contar el cuentito, dice, en esto el hombre justo no hará nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo voluntariamente, sino forzado, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que ahí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda muchas cosas, muchas más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Y si alguien dotado de tal poder no quisiese nunca cometer injusticias ni echar mano a los bienes ajenos, sería considerado por los que lo viera como el hombre más desdichado y tonto, aunque lo elogiaran en público, engañándose así mutuamente por temor a padecer injusticia. Y esto es todo sobre este punto, que justamente pues va a venir el crucificado en Ratzinger. Pero hay un problema, que la moral a la que nos conduce esta idea totalitaria es imposible de realizar. Por eso que la moral griega era más flexible, era semejante a la forma de vida de los dioses. Sí, pues. Pero se les permitían algunas licencias, siempre y cuando no vayan en contra del bien común. Siempre y cuando no vayan en contra del bien común. Ojo. Es una moral flexible. Pero la de Platón va a ser inflexible, porque la hace el hombre perfecto que busca que los demás sean tan perfectos como él. ¿Eso es posible? Después va a venir el cristianismo. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Sí. Claro, ojo, mira, y de eso está teñida pues la cultura europea, que revienta y se ha ido al extremo. ¿Qué tal? Sí, pues Platón es una antitradición, por eso Más difícil querer ser muy puros, respetar valores, en una sociedad que te impulsa a buscar satisfacer el afán de dinero. A ver, dime si eso va a ser posible. Bien, ya, no quiero interrumpir más para que avances. Gracias. Sí, no, pues es importante, hay que reconocer cuál es el ambiente espiritual de Grecia y qué es lo que está haciendo Platón al respecto, ¿no? Por eso es un titán Platón, ¿no? Para bien o para mal, más para mal que para bien para algunos, pero está que modifica las bases mismas de la moral tradicional, ¿no? Es increíble. Bueno, vamos con esta segunda parte y acá aparece algo muy interesante, ¿no? Ya por ahí Fernando adelantó un poco. Aparece una palabra que trae muchos problemas durante muchos siglos. Una bendita palabra nada más, ¿no? Bueno, vamos de la línea 351A a la 365A y aquí también aparece Adimanto, así que Adimanto por ahí preparada para intervenir, ¿sí? Ok, dura unos 11 minutos. Creo que ya podemos comenzar. 3, 2, 1 y ya. Es maravilloso, querido Glaucón, el modo vigoroso con que has pulido a estos dos hombres como si fueran estatuas para poder juzgarlos. Hago lo mejor que puedo, y me parece que por ser ambos de tal índole, no hay dificultad alguna en describir qué clase de vida guarda cada uno. Hablemos pues. Y si lo que digo resulta chocante, Sócrates, no pienses que soy yo quien habla, sino aquellos que alaban a la injusticia por sobre la justicia. Ellos dirán que el justo, tal como lo hemos presentado, será azotado y torturado, puesto en prisión, se le quemarán los ojos y tras padecer toda clase de castigos, será empalado y reconocerá que no hay que querer ser justo, sino parecerlo. En ese caso, lo dicho por Esquilo sería mucho más correcto si se refiriera al injusto. En efecto, dirán que el injusto es el que
es el que en realidad se ocupa de lo suyo ateniéndose a la verdad y no viviendo según la apariencia. No quiere parecer injusto, sino serlo, cosechando en los surcos profundos que atraviesan su corazón, de donde brotan sus nobles propósitos. En primer lugar, al parecer que es justo, gobierna en el Estado. Después se casa allí donde le plazca, da sus hijos en matrimonio a quienes prefiera y se asocia concertando contratos con quienes desea. Y saca ventaja de todo esto en cuanto aprovecha el obrar injustamente sin tener escrúpulos. Cuando entabla una contienda en forma privada o pública, predomina y supera a sus adversarios. El obtener ventaja se enriquece y puede beneficiar a sus amigos y perjudicar a sus enemigos, así como también ofrecer sacrificios a los dioses, consagrándoles ofrendas en forma adecuada y magnífica, y puede honrar a los dioses y a los hombres que quiera, mucho más que el justo. De modo que, con toda probabilidad, le corresponde ser más amado por los dioses que el justo. Así dicen Sócrates que el hombre injusto es provisto tanto por los dioses como por los hombres para llevar una vida mejor que la del justo. Una vez que Glaucón dijo estas cosas, me propuse responderle, pero su hermano Adimanto me preguntó: ¿Tú no crees, Sócrates, que el tema ha quedado suficientemente expuesto, verdad? ¿qué? ¿Hay algo más aún? Lo que no ha sido expuesto es lo que era más necesario exponer. Pues bien, como es el proverbio, que el hermano ayude al hermano. De modo que si a tu hermano le falta algo, acude en su socorro. Aunque lo expuesto por él ha sido suficiente para abatirme y tornarme incapaz de salir en auxilio de la justicia. No es cierto lo que dices, aún tienes que oír más, pues es necesario que examinemos los argumentos opuestos a los que anunció Glaucón, los de quienes alaban la justicia y censuran la injusticia, para que resulte más claro lo que me parece querer decir Glaucón. Los padres dicen y exhortan a sus hijos cuán necesario es ser justo y cuántos velan por alguien, aunque no es por sí misma por lo que alaban la justicia, sino por la buena reputación que de ella se deriva, con el fin de que, al parecer que se es justo, se obtengan cargos, casamientos convenientes y todo lo que Glaucón acaba de describir, cosas que corresponden al justo por su buena reputación. Y en cuestión de fama, van más lejos en sus argumentaciones. Afirman, en efecto, que al gozar de buena reputación ante los dioses, cuentan con los abundantes bienes que, según dicen, los dioses confieren a los que los reverencian. Así el noble Hesiodo habla como Homero. Hesiodo afirma que los dioses hacen para los justos que los robles porten bellotas en sus copas y abejas en el medio, y las ovejas estén cargadas de lana. Y muchos otros bienes que se añaden a estos. Y en forma similar se expresa Homero. Tal como la gloria de un rey irreprochable y temoroso de los dioses, que mantiene recta justicia, la negra tierra le aporta trigo y cebada. Mientras los árboles se cargan de frutos, el ganado pare sin cesar, y el mar lo provee de peces. Museo y su hijo, por su parte, conceden a los justos, de parte de los dioses, bienes más resplandecientes que los de Homero y Hesiodo. Según los que se narra, en efecto, los llevan al Hades, coronadas sus cabezas, les preparan un banquete de santos y les hacen pasar todo tipo de embriagados, todo el tiempo embriagados, con el pensamiento de que la retribución más bella de la virtud es una borrachera eterna. Y otros prolongan más aún que ellos las recompensas con que los dioses retribuyen. Dicen que tras el varón impío y fiel a sus juramentos, quedan hijos de sus hijos y de allí en adelante toda su estirpe. Estas y otras cosas análogas refieren en favor de la justicia. En cuanto a los sacrílegos e injustos, en cambio, los sumergen en el fango, en el Hades, y los obligan a llevar agua en una criba, haciéndolos portadores de mala reputación mientras viven y de todos los castigos que Glaucón describió respecto de los justos que han adquirido fama de injustos. Y estos castigos, y no otros, tienen en cuenta al hablar acerca de los injustos. Tal es el elogio y tal la censura de la justicia y de la injusticia. Considera además Sócrates otra especie de discursos respecto de la justicia y de la injusticia, dichos
tanto por poetas como por profanos, todos a una voz, en efecto, cantan a la sobriedad y a la justicia por ser algo bello, aunque también difícil y penoso. La intemperancia y la injusticia, en cambio, son algo agradable y fácil de adquirir, vergonzoso solo para la opinión y la convención. Afirman que la injusticia es más ventajosa por lo general que lo justo, y que los perversos son ricos y cuentan con otros poderes, por lo cual están dispuestos a considerarlos felices y a honrarlos inescrupulosamente, tanto en público como en privado, y a subestimar e ignorar a quienes son débiles y pobres, aun cuando reconozcan que estos son mejores que los otros. Pero los relatos que cuentan acerca de los dioses y de la excelencia son los más asombrosos de todos. Los dioses han acordado a la mayoría de los buenos infortunios y una vida desdichada, en tanto que a los malos la suerte contraria. Sacerdotes, mendicantes y adivinos acuden a las puertas de los ricos, convenciéndolos de que han sido provistos por los dioses de un poder de reparar, mediante sacrificios y encantamientos, acompañados de festines placenteros, cualquier delito cometido por uno mismo o por sus antepasados, o bien, si se quiere dañar a algún adversario por un precio reducido, trátese de un hombre justo, lo mismo que de uno injusto, por medio de encantamientos y ligaduras mágicas, ya que según afirman, han persuadido a los dioses y les tienen a sus servicios. Como testigos de todas estas narraciones ponen a los poetas. Unos confieren a la maldad fácil acceso, de modo que también en abundancia se puede alcanzar a la perversidad fácilmente. El camino es liso y ella mora muy cerca. Frente a la excelencia, en cambio, los dioses han impuesto el sudor, un camino largo y escarpado. Otros invocan a Homero como testigo de la persuasión de los dioses por los hombres, porque también él dijo: los dioses mismos son también accesibles a los ruegos por medio de sacrificios y tiernas plegarias. Con libaciones y aroma de sacrificios los conmueven los hombres, que imploran cuando se ha cometido alguna transgresión o alguna falta. Proveen, por otra parte, un párrago de libros de Museo y de Orfeo, descendientes de la luna y de las musas, según afirman, y llevan a cabo sacrificios de acuerdo con tales libros, y persuaden no solo a individuos, sino a estados, de que por medio de ofrendas y juegos de placeres se producen tanto absoluciones como purificaciones de crímenes, tanto mientras viven como incluso tras haber muerto. Y a estas cosas las llaman iniciaciones, que nos libran de los males del más allá. A los que no han hecho esos sacrificios, en cambio, aguardan cosas terribles. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues, a ver, aquí entramos en un asunto crucial, ¿no? ¿Por qué? A ver, al inicio nada más, ¿no? Justamente lo había resaltado, ¿no? Al inicio de esta segunda escena, Sócrates dice: genial, Glaucón, ¿no? Has esculpido a estos hombres, a lo justo y a lo injusto, como estatuas para poder juzgarlos, ¿no? Y Glaucón dice: mira, hago lo mejor que puedo, ¿no? ¿Sí? Y luego dice algo, que se los leo y luego les comparto lo que he encontrado al respecto, ¿no? Dicen: ellos dirán, ¿sí? Ellos dirán, los que alaban la injusticia por sobre la justicia, o sea, los injustos, los que alaban la injusticia dirán que el justo, tal como lo hemos presentado, será azotado y torturado, puesto en prisión, ¿sí? Varón de dolores, ¿no? Se le quemarán los ojos y tras padecer de toda clase de castigos, será, y acá la traducción dice empalado, en otras traducciones dice será crucificado, ¿sí? Y se reconocerá que no hay que querer ser justo, sino parecerlo. Ya, esta es la palabra que ha traído, pues, bastante interpretaciones en los padres de la doctrina cristiana, ¿no? ¿Sí? El verbo es, a ver si lo puedo pronunciar bien, anashinduleuo, ¿sí? Y está en futuro, pues por eso el verbo acá en griego dice acá anashinduleuthesetai, ¿no? Y significa ambas cosas, en verdad. Significa crucificado y empalado, ambas cosas, ¿sí? Claro, si uno está hablando de alguien justo, ¿no? Que es torturado, azotado, puesto en prisión, ¿no? ¿Sí?
Y luego dice, será crucificado o será anasgidulewo, ¿no? Inmediatamente pues uno está pensando en Jesús, ¿no? En Cristo, ¿sí? En el varón de dolores. Claro, ahora me dirán, pero claro, esa es interpretación cristiana del asunto, ¿no? Por qué poner esa profecía cristiana en palabras de un griego como Platón, que nació 400 años antes, justamente, de la aparición de Cristo? Bueno, justamente por eso los padres de la iglesia dicen que esto es una profecía que hay, que está, ¿no? Justamente en un texto griego, ¿no? En Platón, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo fundamentan? Miren, esta es una discusión de siglos, ¿ah? Es una discusión súper interesante. He estado revisando información al respecto. Y acá les comparto justamente una página web de la cual se comenta este asunto ¿no? Del empalado, el crucificado, y por qué elegir un término u otro ya es tomar una posición al respecto, ¿no? Aquí en Gredos han elegido el empalar, ¿no? En las versiones en inglés eligen la palabra crucificar, ¿no? Será crucificado, ¿sí? Bien, en esta página web, que ya digo Antígona, ¿no? Tiene este texto que se llama Platón el profeta, ¿sí? Platón profeta, el justo crucificado en la República y el Nuevo Testamento. Hace un recuento primero por justamente, ¿no? Lo que se habla en la República, en el libro 2, ahí está sobre el anillo que comentábamos, ¿verdad? Y luego viene una referencia importante que dice, ¿no? Los autores cristianos, desde la antigüedad hasta la modernidad temprana, a menudo vieron en esto la profecía de Platón sobre la tortura y la muerte del verdadero justo, el Dios hombre, Jesucristo. Asimismo, el libro bíblico de la sabiduría, escrito en griego, probablemente en una comunidad de judíos helenizados, hay alusiones bastante claras al asesinato del justo en la República de Platón, ¿sí? Y ahí hace referencia justamente en algo a lo que está diciendo Platón, y claro, los que escriben esto, ¿no? Tienen justamente como referencia, según este autor, la República de Platón, ¿no? Cuando hablan del justo, que es justamente el justo que es crucificado, ¿no? Luego pone ejemplos del tema de cómo eran crucificados anteriormente, ¿no? Luego hace referencia al libro de Isaías, capítulo 53, ¿no? Son textos famosos para los que son aquí, los que han escuchado alguna vez sobre este asunto, ¿ya? Y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a cerrar esto. Ahí está. Varón de dolores, ahí está, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como dijimos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿no? Y sigue hablando, en fin. Ahora, ¿quiénes han hecho esta semejanza entre estas palabras de Platón y los textos bíblicos? Bueno, entre los autores actuales, ¿no? Está, pues, Benedicto XVI, ¿sí? Benedicto XVI. Ahí está. Joseph Ratzinger, ¿no? Él retoma justamente esta idea de la profecía hecha por un pagano, ¿no? El Papa Benedicto XVI, ¿no? Cuya teología estaba profundamente arraigada en los antiguos padres de la Iglesia, revivió esta idea supuestamente fantástica en su introducción al cristianismo, capítulo 2, ¿no? Y ahí palabras de Joseph Ratzinger, dice: la cruz es revelación, revela no algo en particular, sino a Dios y al hombre, revela quién es Dios y cómo es el hombre. Hay un curioso presentimiento de esa situación en la filosofía griega, la imagen de Platón del justo crucificado, lo que acabamos de leer, ¿sí? Este pasaje, escrito 400 años antes de Cristo, siempre conmueve profundamente al cristiano. La reflexión filosófica seria aquí supone que el hombre completamente justo en este mundo debe ser el justo crucificado. Algo se intuye de esta revelación del hombre que se realiza en la cruz, ¿sí? O sea, nuevamente está justamente Ratzinger, ¿no? Un personaje actual, ¿no? Tomando estas palabras de Platón como si fuera profecía, ¿no? ¿Sí? Bueno, ustedes tienen este texto, ahí lo pueden ¿Cuál es revisar. el texto, el título? Vuelve a poner, por favor, el título, porfa. El título de Ratzinger es Introducción al Cristianismo. No, el artículo este que tiene es tan El interesante. artículo se lo comparto también, Fernando, a usted. Ya. Se llama Platón el profeta. Platón el profeta, ¿sí? Entre comillas, entre signos de interrogación. Y el autor es... El autor es Mateusz Stronczynski. ¿Y a quién es este señor? Justamente vamos a ver al final. Sí, es clasicista, filósofo, psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? Trabaja en filología clásica, ¿no? En Polonia, ¿sí? O sea, no es pues un tipo así advenedizo, ¿no? Que no sabe el tema. Sí, o sea, tiene estudios justamente para estas referencias son increíbles, la verdad.
A ver, ¿cómo acaba esta especulación, no? Bueno, el Señor dice, mire, a ver, sea como sea, si traducimos empalar, sobre todo en nuestra cultura actual, se fortalece. ¿No? ¿Dónde está? Sí. Claro, él dice, a ver, para ya cerrar, ¿no? Y darle paso a ustedes. Queriendo ser más neutro, no puede traducir empalar en vez de crucificar. Y así ya te olvidas de esa referencia cristiana y toda la discusión que hay justamente entre los teólogos cristianos, ¿no? ¿Sí? Si traduces esa palabra por empalar, ya te olvidas de toda esa discusión, ¿no? Dices, no tiene sentido que hablemos de un Platón profeta, ¿no? ¿Sí? En cambio, si traducimos eso por crucificar, damos paso a esa dimensión cristiana, ¿no? Y justamente él termina así. Si traducimos empalar, sobre todo en nuestra cultura actual, que se fortalece continuamente gritando crucifijos, ¿no? Ahí comento un caso de lo usual que es quitar crucifijos, o sea, negar que somos cristianos, ¿no? Negamos cualquier dimensión cristiana a la figura simbólica del justo en Platón. Si por el contrario usamos crucificado, reconocemos la existencia de esa dimensión, aceptemos o no su verdad. ¿Sí? Esa es su conclusión. En nuestra cultura es muy común descrucificar, ¿no? O sea, quitamos crucifijos de las escuelas, todo lado, porque queremos negar esa tradición cristiana. Si usamos esta palabra empalar como traducción de este verbo griego, ¿no? Pues hacemos lo mismo, dice él, no estamos quitando el crucifijo, ¿no? ¿Sí? Y negamos cualquier dimensión cristiana. Pero si usamos la palabra crucificado, estamos reconociendo esta existencia, aceptemos o no, si Platón puede ser profeta o no. ¿Sí? Y ahí se cierra, ¿no? Ahí se cierra justamente la discusión. Bien, claro, por supuesto que esto está para discusión quizás, ¿no? No sé cómo lo verán ustedes, pero es un asunto súper interesante, ¿no? Que se tome a Platón como un profeta, ¿no? Justamente del Cristo, ¿no? Claro, si uno es cristiano dirá, qué interesante, ¿no? Ahora si uno es más neutral, ¿no? Como dice, simplemente verá una cierta curiosidad al respecto, ¿no? Sí, eso simplemente para hacer un primer comentario sobre esta situación. Y ahora, por supuesto que hay más cosas que decir acerca de lo que se ha leído, ¿no? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es, disculpa, el apellido de él? El apellido ya, nuevamente lo pongo, lo copio mejor acá. Claro. Sí, Stronczynski, es polaco, es un apellido polaco. A ver, ponlo ahí en la, Ahí está. porfa. Y este es el nombre del señor que escribe eso. Ya, ahí está. Bien. Mateus. Sí, es un nombre bien polaco, ¿no? Por eso también su pronunciación. Ya. Luego de que se habla de esto, bueno, entra Dimanto, ¿no? Dice, mira, no ha estado del todo correcto, ¿no? O claro, o completo lo que ha dicho mi hermano, ¿no? Así que justamente él viene a complementar lo que dice su hermano, a complementar, ¿no? Y si se dan cuenta, desde el arranque nomás empieza criticando la tradición poética, ¿no? Empieza criticando la tradición de los poetas, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿por qué? ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, en los textos que hay, bueno, o en las referencias que hace a Hesíodo, Homero, Museo, dice, bueno, ellos justamente sí, ¿no? Premian a los justos, ¿no? Y su premio es como una suerte de borrachera eterna, por acá menciona, ¿no? Lo que dice Museo, una borrachera eterna. Y es cierto que también le dan castigo al injusto, ¿no? ¿Sí? O sea, es cierto que los dioses, pues, premian al que tiene actitudes justas, ¿no? ¿Sí? Justamente por eso se enseña a los jóvenes, ¿no? Que ser justo da buena reputación. Otra vez el valor instrumental que mencionó Marco, ¿no? Otra vez se dice que ser justo trae buena reputación y es por eso que los padres enseñan a sus hijos a ser justos. No por ser justos sí mismos, sino más bien porque da buena reputación. Incluso da buena reputación ante los dioses, o sea, ¿qué más, no? Da reputación ante los hombres, da reputación ante los dioses. O sea, parecer justo es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? ¿Sí? Todos una voz, dice, cantan la sobriedad, la justicia, ¿no? Como algo bello, pero también difícil y penoso. O sea, justamente el camino de la justicia, el camino de la virtud, en este caso es difícil, ¿no? Es trabajoso, es arduo, es algo bello, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Claro, y esto también ya lo dijo Platón antes en su Hipias Mayor, ¿no? Jalepata Kalad, que las cosas difíciles, ¿no? Tienen que ver con que lo bello es difícil, sí, que lo bello es difícil, sí.
En cambio, la injusticia es más agradable, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y solo es vergonzoso para la opinión y la convención. Se parece un poco a lo que también dice el Evangelio, ¿no? Que ancha es la puerta y angosto el camino, ¿no? Que lleva a la salvación, y la otra puerta que lleva a la perdición es, al revés, estoy diciendo al revés, ¿no? Que ancha es la puerta que lleva hacia la perdición, pero angosto el camino que lleva hacia la salvación. O sea, que ser virtuoso es difícil, pues, ¿sí? Acá también lo repite más o menos así, siglos antes, por supuesto. Y luego habla de los sacerdotes mendicantes y adivinos. Pero sacerdote mendicante en griego es agirtai, que también hace referencia a los charlatanes. Es la misma palabra para decir un mendigo, un vagabundo, un charlatán y un sacerdote que mendiga. Es la misma palabra, ¿no? Por eso justamente tiene tan mala reputación aquí. Este agirtai y este manteis son aquellos que dicen, ¿no? Que han persuadido a los dioses, que tienen a los dioses a su servicio, y que justamente con su favor, ¿no? Ellos pueden limpiar a quien ha cometido actos injustos, ¿no? ¿Sí? Ellos pueden purificar a aquel que se ha llenado de injusticia, ¿no? Porque claro, ellos tienen a los dioses a su servicio, ¿no? Entonces ellos convencen, ¿no? A la gente que, mira, con mis servicios, con lo que yo hago, ¿no? Porque tengo contacto con los dioses, voy a limpiarte de todas tus impurezas, ¿sí? Por un precio, hacen estas acciones, ¿no? Bueno, entonces ahí sigue justamente esta crítica, pues, a esta tradición que dice, poder tener en su control, ¿no? La voluntad divina misma, ¿no? Y con eso justamente poder limpiar, ¿no? De impurezas a aquellos que han cometido injusticias, ¿no? Ahora Platón, de forma bastante burlona, dice, a esto lo llaman iniciaciones, ¿no? O sea, es la téletas, ¿no? Sí. O sea, esto de que te limpien, ¿no? Y te absuelvan de tus pecados, diríamos, ¿no? Son iniciaciones, dice él, ¿no? Iniciaciones, ¿no? Que te libran de los males del más allá, ¿sí? Más o menos una suerte de crítica luterana, porque también he visto esos comentarios, ¿no? A lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? A ver, yo, ¿no? Si me das tanto dinero, ¿sí? Tus pecados ya son perdonados, ¿no? Entonces estamos entrando en un terreno ya más, como se dan cuenta, más teológico, más ligado con la religión tradicional griega, ¿no? Y las críticas que poco a poco se van mencionando respecto a esta tradición y a los poetas que también dicen justamente, ¿no? Conocer cómo es que los dioses actúan. Y por eso más adelante ya va a ser natural que como conclusión se llegue a votar o expulsar a los poetas, ¿no? Porque están pervirtiendo la mente justamente los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Porque cómo un Dios pues va a tener estas actitudes, ¿no? O sea, o cómo un Dios se va a dejar controlar por estos supuestos sacerdotes, ¿no? ¿Sí? O peor aún, ¿no? ¿Cómo es que un poeta puede decir eso, ¿no? O sea, ¿qué clase de educación está dando? ¿Sí? Bueno, no sé. ¿Algún comentario al respecto que les ha suscitado esta sección? Esta es la famosa profecía que está pues en el libro 2 de la República, ¿no? El texto que les mostré ya lo tienen también ahí, se los compartí, ahí está, con la referencia biográfica, ¿no? Incluida, todo, ¿no? Max, está buscando y no lo encuentro. Me lo manda por correo, por favor, para imprimir el texto y leerlo bien. Claro, sí. Ya. De hecho, está originalmente en inglés, solo que acá Ya. lo ha traducido de forma automática el buscador. Ese lo mandas, me lo manda rápido. Oye, a mí me parece, ¿puedo hablar? Sí, claro. Ya, bueno, esa interpretación es muy exagerada, porque incluso para empezar, no estaríamos respetando las cosmovisiones de cada cultura. Y Ya. decir que Platón está haciendo una profecía con respecto a Jesús y al cristianismo ya es peligroso. Estamos enredando las cosas. De lo que ya es enredado, enredarlo más. Hasta estaríamos en contra de ese precepto que nos enseña Aristóteles. El ser, lo divino, se dice de muchas maneras y se muestra de muchas formas. Cada quien con su propia cosmovisión. Sin embargo, la referencia de Platón es por lo siguiente. O sea,
sin hacer mayor comentario, se está refiriendo a las formas de organizarse a las que hice mención anteriormente. Es decir, es justicia aquello que por consenso se ha acordado. Entonces, aquel que se sale de ese consenso, ojo, que es producto del relativismo sofista, aquel que se sale por querer defender una justicia superior, que es lo que él está haciendo, va a ser vilipendiado, empalado, crucificado. Ahora, el empalamiento y la crucifixión eran usados entre los griegos, pero más el empalamiento. Muy ocasionalmente la crucifixión. La crucifixión de manera regular la hacen los romanos, pero sí habían esos castigos crueles, también en otras culturas, como la crucifixión, ¿verdad? Y el empalamiento. Pero eso, dice, se lo va a hacer al que se retira de los demás. Y los otros lo van a considerar injusto y lo castigarán. Sin embargo, esa postura se va a poder, va a poder prevalecer con el tiempo. ¿Mm? Ahora, de ahí, por supuesto, que Ratzinger, entre otros, sacan provecho, ¿no? Y dicen cosas muy, muy profundas, muy inteligentes, pero que no están a la sazón con la tradición griega, a mi parecer. Justamente en ese texto se habla de que, claro, ¿no? ¿Por qué cristianizar a Platón, no? Pero además el punto yo en el asunto de cómo traducimos esa bendita palabra, ¿no? Porque algunos dicen, no, no tiene nada que ver con crucifixión. Otros dicen, no, sí, sí, otros dicen, no. Entonces justamente es ese debate, ¿no? O sea, es más filológico, pero esa filología tiene implicaciones simbólicas, ¿no? Y justamente lo Totalmente, pienso claro desde que, claro. el punto de vista simbólico, por ahí. Claro. Porque además, fíjate, en el caso del mundo griego, ¿alguna divinidad tenía que ver con la cruz? Nada Ninguna. que ver, o sea, ninguna. Ratzinger va terminando su alusión diciendo lo siguiente. Pero la A ver. cruz no solo dice quién es el hombre, sino también quién es Dios. Dios es de tal manera que en este abismo se ha identificado con el hombre y lo juzga para salvar. En el abismo de la repulsa humana se manifiesta todavía más el abismo inagotable del amor divino. La cruz es, pues, el verdadero centro de la revelación, de una revelación que no nos dice nada desconocido. Revela quiénes somos de verdad al ponernos ante Dios y al poner a Dios en medio de nosotros. Pero en la religiosidad griega, la de Platón, la de los poetas, en ningún momento hay el símbolo de la cruz, pues. No, pues claro que no. ¿Ves? ¿Por qué? Porque también de fondo está que ninguno va a ser tan castigado como para que se ponga de relieve su papel de Mesías, pues. Claro, Prometeo es lo más cercano, ¿no? Prometeo es lo más Claro, y de Prometeo, pero acuérdate, de Prometeo, esa es la interpretación que han hecho los europeos. Claro, con esta cosmovisión cristiana de fondo, por supuesto, ¿no? Claro, y que hicieron algunos griegos para exaltar exaltar el desarrollo que van a adquirir ellos, y en especial Atenas, pero después vienen los trágicos críticos. Prometeo roba, pero no para sacrificarse para el bien de los hombres. Prometeo roba por querer competir con Zeus y demostrarle que es superior a él. Pero su astucia, ¿no? Su astucia. Claro, esa es y esa es las interpretaciones que van a venir después de Esquilo, pero lamentablemente se pierden. Ahora, ¿y por qué se pierden? ¿Casualidad? Ahí también hay manos detrás. ¿Por qué se entiende gran parte de las nos dejan en esa incertidumbre? Pero tenemos, por ejemplo, los comentarios que se hacen de los escritos de Diógenes, de los escritos que hace de Antístenes, que son críticos completamente a esa postura, donde entonces Prometeo no es por amor a los hombres, es por la hibris que le entra a él de querer competir con Zeus
Y la moraleja es que Zeus le va a demostrar que no en vano, por eso es padre y superior a todos los dioses. Lo ha dejado. Él supo desde el comienzo lo que está haciendo. Lo ha dejado para ver a dónde termina y castigarlo. ¿Ah? Sí. Y de paso también castigar a los hombres. Pero después viene todo el debate, como es natural, la interpretación. Entonces, una primera etapa es la exaltación, Prometeo como el héroe de los humanos. Y luego esa la va a tomar pues con mucho agrado el cristianismo. Y luego lo va a tomar el marxismo. Mira, ¿qué lo vincula? La búsqueda de un mundo perfecto, pero que en realidad es imposible de realizar. Platón, su utopía depende de una sabiduría, ojo, de una sabiduría plena que la va a hacer el filósofo que se convertirá en el dictador de los demás. El cristianismo con el amor, que es un reto muy grande. A los demás nos pide a nosotros, animales peligrosos, violentos, nos pide amar al prójimo y amar a tu enemigo. Ojo, bien, un reto bien grande, ¿no? Pero que sería la única manera justamente radical de echarnos agua helada para poder controlar nuestro fuego agresivo. Y el marxismo, ¿qué hace? Vamos a liberar a los hombres, pero primero tenemos que pasar por un infierno de guerra por el odio de clase. Tenemos 3 grandes caminos para realizar algo irrealizable. ¿Ven? Gracias por esta mañana. Siempre con ustedes son mañanas deliciosas realmente. Tus amigos con Platón. Mira lo que me has hecho parir y lo voy a escribir para no olvidar. O sea, primero Platón. Claro. Un mundo perfecto, pero con sabiduría. ¿Pueden acceder a esa sabiduría todos? No, pues. No. Entonces tenemos que entregarnos a las manos de un dictador, el totalitario filósofo, confiando en que no va a ser abusivo, ¿verdad? Pero es humano. 2, cristianismo, amor. Con el ágape. Claro, amor, cristianismo, amor. Como dice Lorenz, dice es el mandato más duro que se le hace al animal que somos, pero que sería una forma más radical de tratar de lograr cortarnos las uñas para no arañar al otro, el amor. Ya, mira, el amor. Pero eso, ¿cuánto le duró al cristianismo? Le duró 3 siglos nada más. 3 siglos nada más. 3 siglos nada más, porque después entró la espada de Roma, y predicaron amor y espada, y luego viene el marxismo. Claro. Y sigue, que es vigente. Y en nuestro medio lo tenemos vivito y coleando. Pero el marxismo, que busca una sociedad perfecta, donde va a brindar la armonía, no lo dice el amor porque Marx es un crítico muy sesgado, pero una sociedad perfecta, pero es el resultado de una guerra que se hace solo se hace posible si es que hay odio de clase. Realmente estamos atrapados. Fíjate, ¿cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? Y es muy distinto, por ejemplo, a la mentalidad china, que es la que nos está dominando. Les recomiendo, jóvenes, aquí a todos los presentes de Numen, vean un video extraordinario. Confucio, a ver, ahorita le doy el título. Es extraordinario. Es un segundito. Bueno, luego te escuchamos, Félix. Ya vi tu mano levantada. Ahorita te doy paso. Sí. No, anoten. Confucio explicado fácil. 34 minutos. Vamos a obtener mucha sabiduría al respecto. Confucio explicado fácil. Y luego vean la historia del opio. Busquen la referencia y le van a salir las 3 versiones. Cómo el Reino Unido sometió a China con el opio. La guerra del opio. Cómo el Reino Unido sometió a China con el opio. Y hay 3 versiones. Las 3, mírenlas, porque las 3 se refieren al mismo tema, pero hay distintas enseñanzas. Y una de ellas es
que justamente los chinos, con la tradición de Confucio, buscan gobernar, pero con la ley que no necesariamente es violencia, sino el gobernante tiene que gobernar con el ejemplo. No es la ley con violencia, que es justamente de la griega, que es Roma, y luego Hobbes, que lo pone como el monstruo, que lo saca justamente de la tradición judía. Es totalmente lo contrario, y eso es lo que están haciendo los chinos. Confucio más marxismo, que no es otra cosa que el mundo europeo, pero en una sinergia sumamente inteligente, muy propia del gusto chino. Gracias. Vale, Fernando, listo. Ahora sí, Félix, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, dale. Bien, buenos días con todos, buenos días Fernando, buenos días a todos. Bueno, yo quería comentar varias cosas, pero voy a ir a la cuestión de la cruz, ¿no? La cuestión de la cruz y sobre todo el simbolismo de la cruz que se ha comentado hace poco, ¿no? Eh, Acá hay un texto de Mircea Eliade, mejor lo leo a él y luego ya mando mis apreciaciones, ¿no? Justo cuando está hablando del cristianismo y de cómo se va a consolidar, habla del significado de la cruz, ¿no? Y dice, la cruz hecha de madera del árbol del bien y del mal, se identifica con el árbol cósmico y lo sustituye. Es descrita como un árbol que sube de la tierra al cielo, planta inmortal que se alza en el centro del cielo y la tierra, firme sostén del universo. El árbol de vida plantado en el Calvario. Numerosos textos patrísticos y litúrgicos comparan la cruz con una escala, una columna o una montaña, expresiones características del centro del mundo. Todo ello es prueba de que la imagen del centro se imponía naturalmente a la imaginación cristiana. Entonces, claro, la cruz primero como axis mundi, ¿no? Esa es la primera idea. Y acá viene lo otro, ¿no? La cruz como motivo de salvación, ¿no? O sea, el sufrimiento del hombre justo como motivo de salvación. Y continúo, dice, ciertamente, la imagen de la cruz como árbol del bien y del mal, como árbol cósmico, tiene su origen en las tradiciones bíblicas. Ahí se origina, no es antes. O sea, como dice Fernando, o sea, no tiene tanto que ver con una profecía que hace Platón de la venida de Cristo, ¿no? Porque acá ya Michele ya también lo está diciendo. Esa visión simbólica de la cruz como axis mundi o como elemento de salvación es meramente bíblico, ¿no? Pero la comunicación con el cielo se establece a través de la cruz y al mismo tiempo se salva todo el universo. La idea de salvación, por otra parte, no viene sino a retomar y completar las nociones de renovación perpetua, ojo con esto, ¿no? De renovación perpetua y de regeneración cósmica, de fecundidad universal y de sacralidad, de realidad absoluta y en resumidas cuentas, de inmortalidad. Salvación como inmortalidad, nociones todas que coexisten en el simbolismo del árbol del mundo y de la cruz. Y sigo, ¿no? Otros temas arcaicos se integran progresivamente en el argumento desarrollado en torno a la crucifixión. Si Cristo fue crucificado en el centro del mundo, donde Adán fue creado y sepultado, su sangre, al caer sobre la cabeza de Adán, lo bautizó y lo redimió de su pecado. O sea, Cristo al sangrar, o sea, al sufrir, el hombre justo al sufrir, la sangre hace que Adán sea bautizado y sea redimido de su pecado original. Si la sangre de Salvador fue rescate del pecado original, la cruz o árbol de vida se convierte en fuente de los sacramentos, simbolizados por el aceite, el oliva, el trigo, la vid, a los que se asocian las hierbas medicinales. Estos temas mitológicos elaborados por los autores cristianos, sobre todo a partir del siglo III, tienen una larga y compleja prehistoria. Del cuerpo y de la sangre de un dios o de un ser primordial sacrificado brotan unas plantas maravillosas. Ahí termino. Entonces, creo que con esto podemos ver el trasfondo simbólico de la cruz como vía de salvación. Ahora, si bien es cierto, Platón no va a hacer una predicción de Cristo, lo que sí creo que está haciendo Platón es poner esa imagen simbólica del hombre justo que sufre, ¿no? Del hombre justo precisamente que en su sufrimiento no va en contra de su sufrimiento, no busca una manera de escapar, sino que asume su sufrimiento para no caer en injusticias.
que es precisamente el mensaje del anillo de Giges, ¿no? El anillo de Giges tiene como moraleja lo que ustedes han comentado, que para cualquier hombre, sea pobre, sea un campesino como él, o sea un rico, lo que sea, si tú le das poder, si tú le das formas de ser superior a los demás, él se va a volver injusto necesariamente. O sea, nadie se escapa de eso. Es parte de la naturaleza humana. El hombre es malo por naturaleza, digamos, y la prueba es que le das el anillo a Giges, que es el hombre, el campesino más humilde, pero se convierte en un perverso, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Va a decir más adelante Platón en su dilema sobre la justicia, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Cometer injusticias para no sufrir injusticias? ¿O al revés? Dañarse con injusticias, o sea, aguantar las injusticias para no cometer injusticias. Y precisamente es la última opción que propone Platón, ¿no? Platón propone que es mejor ser dañado que dañar. Es mejor ser dañado que dañar. O sea, es mejor que te hagan injusticias a ti a que Ujú. tú hagas injusticias a otros. Entonces, la imagen de la cruz como salvación, o sea, de que el sufrimiento del hombre justo es la vía de salvación, de alguna forma también ya Platón lo está cimentando, ¿no? No está prediciendo a Cristo, pero sí Claro. está dando ya para la civilización occidental ese marco simbólico, ¿no? De que el hombre santo, justo, el purificado de verdad, es el que Sí, al final va a ser dañado, ¿no? claro. ¿Y por qué digo purificado de verdad? Porque ahí viene ya la última parte de esta sección que ustedes han leído, en donde Platón se burla de las iniciaciones mistéricas. Mm, Se está burlando de toda la ritualística de la sí. iniciación, que en verdad ya en una civilización, cuando se ha profesionalizado mucho en los misterios religiosos, tiende a pasar eso, ¿no? Tiende a lo simbólico ya se vuelve superficial y se olvidan de la transformación, de la reconfiguración interna del ser humano, que precisamente es la finalidad de una iniciación, ¿no? Y entonces, como ya se han olvidado los griegos de la importancia de las teletais, de las iniciaciones a nivel ya más espiritual, psicológico, si le queremos llamar, y solamente se han quedado con la parte ritualística superficial, ahí es donde Platón creo que ya está queriendo reemplazar esa purificación del alma tradicional de los griegos a través de los rituales mistéricos y proponer una nueva forma de purificación del alma. ¿Cuál es su nueva forma? El camino de la sabiduría, el Mm, camino filosófico precisamente, sí. que ese es el verdadero. ¿Por qué? Porque con la sabiduría te vuelves sabio y por lo tanto te vuelves justo y a pesar que te dañen en esta vida, luego de tu muerte vas a tener un premio que es la inmortalidad, que es al final lo que él va a proponer en el libro último, ¿no? Si en el libro último, los justos son los que se quedan, los que van a, luego de la muerte, van a vivir felices, digamos, ¿no? La divinidad lo va a complacer. Entonces, creo que acá Platón está dando pues otro camino de salvación, ¿no? Que es básicamente ser justo a pesar de los daños que existan. Ahora, ¿pero por qué lo dice en su mundo griego? Porque para los griegos, y justamente acá, no sé si me das el tiempo, pero Dale, quisiera dale, dale. leer otro párrafo de Nietzsche del humano demasiado humano, Ujú. donde él habla del origen de la justicia. A ver, déjame un segundito. Y evidentemente para Nietzsche, su visión de la justicia es la visión de Tucídides, o sea, la visión de los Claro. sofistas, ¿no? Dice, origen de la justicia está en el parágrafo 92 de Humano demasiado humano. Ujú. La justicia, la equidad, le dicen, la equidad tiene como origen en los hombres más o menos igualmente poderosos, como Tucídides lo ha expresado muy bien en el honroso diálogo entre los disputados atenienses y los melios, que es un debate interesante en donde los atenienses van donde los melios para decirle, miren melios, o están con Esparta, o sea, la Liga del Peloponeso, o están con nosotros. Al final los melios dicen, no, nosotros somos neutrales, no queremos ni apoyar ni a ustedes ni a los espartanos. Y los atenienses dicen, no puede ser posible, tienes que apoyar a uno de los dos y Ujú. especialmente a nosotros, porque si no te matamos. Y los melios dicen, no, vamos a ser justos, como mandan los dioses, y no vamos a apoyar a ninguno. Y los atenienses los matan, pues. Los matan, porque al final esa es la justicia, ¿no? Como Tucídides lo ha demostrado, ¿no? Pero sigo comentando. Es a saber que allí donde no hay poder claramente reconocido como predominante y donde una lucha no conduciría sino a daños recíprocos sin resultados,
nace la idea de un acuerdo y de discutir las pretensiones de una y otra parte. El carácter del trueque es el carácter inicial de la justicia. Precisamente las convenciones sofísticas, ¿no? El hecho de debatir y llegar a un acuerdo. Se da a cada cual lo que quiere tener, de modo que en adelante sea suyo, y en cambio se recibe el objeto propio de deseo. O sea, te doy lo que quieres, tú me das lo que quieres para no matarnos entre nosotros, porque como somos igualmente de poderosos, la justicia es eso, ¿no? Llegar ahí. Y dice, la justicia es pues una compensación y un trueque en la hipótesis de una potencia aproximadamente igual. Y así es también como originariamente la venganza pertenece al reino de la justicia y es un intercambio también. Lo mismo sucede con el reconocimiento. La justicia va en contra entonces al egoísmo por medio de esa reflexión. ¿Cuál reflexión? Dice la pregunta, ¿con qué objeto causarme daño inútil sin realizar quizá mi propósito? Y ahí viene la crítica a Sócrates. He aquí el origen de la justicia, porque los hombres, siguiendo su costumbre intelectual, han olvidado el fin original de los actos justos, equitativos, y sobre todo, porque durante siglos los niños han sido educados para mirar e imitar a tales actos, estos actos, ¿no? De justicia del poderoso, ¿no? Ajá. Pero han olvidado eso, dice. Poco a poco ha nacido la apariencia de que un acto justo sería un acto no egoísta. O sea, los griegos tradicionalmente han tenido la justicia como egoísmo, como reparto de egoísmo, de intereses. Pero gracias al olvido, dice Platón, y a la costumbre Nietzsche, gracias al olvido y a la costumbre intelectual, se han olvidado de eso y más bien han creado una visión de la justicia como no egoísta, ¿no? Es pues, dice, en esta apariencia donde descansa la alta estimación que se tiene por aquella, la cual además, como toda estimación, está continuamente empeñada en elevarse todavía más, pues una cosa altamente estimada trata de alcanzarse por medio de sacrificios, imitada, multiplicada y engrandecida por el hecho de que el valor del trabajo y del celo que cada cual dedica a ella viene a añadirse el precio de una cosa misma. Qué poco moral sería el aspecto del mundo sin la facultad del olvido, dice, ¿no? Debemos olvidar eso del egoísmo, debemos olvidar esa visión jerárquica de la justicia para llegar a esta nueva forma de justicia, dirían los socráticos o los intelectualoides, ¿no? Un poeta podría decir que Dios ha instalado el olvido como un ujier en el umbral del templo de la dignidad humana. O sea, de manera irónica, ¿no, Nietzsche? Y nada, solamente quería ver esa cuestión, ¿no? Entonces Platón está inaugurando una nueva visión de justicia, está inaugurando una nueva forma de salvación histérica, incluso una nueva purificación del alma, ¿no? En este apartado, ¿no? A partir de la noción de justicia, ¿no? A eso quería comentar. Sí, Félix, gracias. Y Solo de hecho, una pequeña corrección. a ver, Fernando. Sí, la intervención de Félix ha sido maravillosa, pero una pequeña corrección, quizás por la influencia, pues que tanto visitar, ya sabemos qué universidad. Para los griegos se está olvidando sus raíces amarquinas. Para los griegos, el ser humano no nace ni bueno ni malo, es nada más. Y tú dijiste, el ser humano nace malo y bueno, con el anillo de Giges. Lo dice Platón. No, mucha influencia, ¿no? Ya sabemos de qué lugar, ¿ah? Esa es la única corrección que te haría, mi querido Félix. Después, extraordinario. Gracias. Bueno, no, de hecho, sí, esto de que es mejor ser dañado que dañar, lo hemos escuchado ya para los que siguen lecturas platónicas varias veces, ¿no? ¿Sí? En el Gorgias lo dice, también en su propia apología lo dice, o sea, justamente Guthrie mismo comentando esta sección, dice, mira, hace referencia a Sócrates, o sea, él no menciona nada de la cruz ni nada, menciona a Sócrates, es Sócrates en verdad, solo que claro, por ahí esa palabra, pues no, causa problemas, ¿no? Entonces, al final, sea o no sea que creamos o no creamos, el asunto está en si le damos validez justamente a la cruz, ¿no? Al crucificado, ¿no? Ya Félix habló de forma simbólica desde el punto de vista de Eliade, ¿no? Todo lo que significa la cruz. Y justamente la cruz no es solamente un símbolo cristiano, pero el cristianismo se la apropió, ¿no? Obviamente que sí. Pero cruces en muchos otros lugares, acá en los propios Andes también hay cruces, ¿no? Vemos la famosa chacana, en fin.
sea, la cruz es el axis mundi desde un punto de vista simbólico, ¿no? Ahora, claro, justamente por eso, pues, los padres de la iglesia reclaman que se traduzca tal palabra, ¿no? Nuevamente es una palabra complicada de decir, eh, anasgidulewo, por crucificar en vez de empalar, ¿no? ¿Sí? Simplemente para llegar a estos comentarios. Ahora, en cuanto a la nueva forma de purificación, sí, también, ¿no? También. Y ahí justamente es esta crítica que hace a la tradición mistérica, ¿no? Y tiene que hacerlo porque tiene que dar una nueva tradición, ¿no? Y justamente ya lo hemos estado inspeccionando hace unos varios meses atrás con los libros que estamos leyendo, que cómo poco a poco se va acercando justamente la propuesta platónica, ¿no? De salvación, ¿no? En este caso individual y ahora de la polis también. Bien, muchas gracias por sus comentarios, siempre muy interesante conversar con amigos y con maestros también. Vamos ahora sí a la última sección, ¿ya? Última sección. Vamos a la escena número 3. Esta escena va desde la línea 365A hasta la 369A. Y aquí están Sócrates y Adimanto conversando. Entonces vamos a esa sección para dar ya fin a esta primera parte de la libro 2 de la República, ¿no? A ver, vamos y comencemos aquí. Entonces nuevamente damos paso a nuestro Adimanto, nuestra Adimanto. Y podemos comenzar ya, Natalie. Sí, sí. A ver, vamos, 3, 2, 1 y ya. Si se cuentan todas estas cosas de tal índole y tanta cantidad acerca de la excelencia y del malogro, así como del modo en que hombres y dioses las estiman, mi querido Sócrates, ¿cómo pensaremos que una vez escuchadas afectarán las almas de jóvenes bien dotados y capaces de revolotear, por así decirlo, de una a otra sobre todas estas leyendas y de inferir de ellas en qué modo se ha de ser y por dónde hay que encaminar la vida para pasarla lo mejor posible? Probablemente, siguiendo a Píndaro, se dirá a sí mismo aquello de por cuál de las dos vías ascenderá a la alta ciudadela, por la justicia o por las trapacerías tortuosas. Para trincherarme allí y así pasar toda la vida, pues se me dice que si soy justo realmente y no lo parezco, no obtendré ventaja alguna, sino penas y castigos manifiestos. En cambio, si soy injusto y me proveo de una reputación de practicar la justicia, se dice que lo que me espera es una vida digna de los dioses. Ahora, puesto que, según muestran los sabios, el parecer prevalece sobre toda la verdad y decide en cuanto a la felicidad, debo abocarme por entero a eso. He de trazar a mi alrededor una fachada exterior que forje una ilusión de virtud y arrastrar tras de mí al astuto y sutil zorro del sapientísimo Arquíloco. Pero, dirá alguien, no siempre es fácil al malo pasar inadvertido. Por nuestra parte, responderemos que nada de envergadura es de fácil obtención. No obstante, si hemos de ser felices, debemos marchar por el camino que trazan los pasos de estos argumentos. En cuanto a lo de pasar inadvertidos, nos reuniremos en ligas secretas y hermandades, y hay maestros que enseñan a persuadir mediante una sabiduría adecuada a las asambleas populares o a las cortes judiciales. Con estos recursos, persuadiremos en algunos casos, en otros ejerceremos la violencia para prevalecer sin sufrir castigo. Pero no es posible ocultarse de los dioses ni hacerles violencia. Ahora bien, si los dioses no existen o no se mezclan en los hechos humanos, ¿por qué preocuparse en ocultarnos de ellos? Si existen y se preocupan por nosotros, no sabemos de ellos ni hemos oído nada que proceda de alguna otra parte que de las leyendas y de los poetas que han hecho su genealogía. Los mismos poetas que dicen que los dioses son de tal índole que se les puede hacer mudar de opinión, convenciéndolos por medio de sacrificios y tiernas plegarias y ofrendas. Hay que creer a los poetas en ambos puntos o en ninguno de ellos. Si hemos de creerles, debemos obrar injustamente y hacer sacrificios por los crímenes cometidos. Ciertamente, si somos justos, no sufriremos castigo de los dioses, pero rechazaremos las ganancias de la injusticia. Si somos injustos, en cambio,
obtendremos esas ganancias. Y cuando cometamos transgresiones o faltas, implorando, persuadiremos a los dioses para evitar ser castigados. Se nos dirá, pero en el Hades expiaremos la culpa de los delitos que hemos cometido en esta vida, y si no nosotros, al menos los hijos de nuestros hijos. Sin embargo, mi amigo responderá haciendo sus cálculos, es mucho lo que pueden las iniciaciones y los dioses absolutorios, según afirman los estados más importantes y los hijos de dioses, convertidos en poetas y en intérpretes de los dichos divinos, quienes han revelado que estas cosas son así. En tal caso, ¿qué razón nos llevaría aún a preferir la justicia antes que la máxima injusticia? Si podemos practicar esto con un disfraz de respetabilidad y obrar a nuestro gusto tanto en lo concerniente a los dioses como a los hombres, tal como lo afirma no solo la multitud, sino también la élite. Pues bien, Sócrates, una vez dicho estas cosas, ¿por qué artificio estaría dispuesto a venerar a la justicia alguien que contara con algún poder mental o físico, o con riquezas o con noble linaje, en lugar de echarse a reír al oír que se la elogia? Porque incluso si alguien pudiera demostrar que es falso lo que hemos dicho y tuviese un reconocimiento satisfactorio de que la justicia es lo mejor, tendría mucha indulgencia con los hombres injustos y no se encolerizaría con ellos. Sabría que solo por inspiración divina a uno le repugna cometer injusticia, o bien que se abstiene de ello por haber tenido acceso a la ciencia, pero que en los demás casos nadie es justo voluntariamente, y que solo por cobardía, por vejez o por cualquier otro tipo de debilidad censura la acción injusta, al ser incapaz de llevarla a cabo. Que es así es evidente, ya que el primero de tales censores que acceda al poder será el primero en cometer injusticias, tanto cuanto le sea posible. Y la causa de todo esto no es otra que aquello de lo que partió el argumento de Glaucón, aquí presente y también yo te exponemos a ti, Sócrates, a saber, admirable amigo, entre todos cuantos recomiendan la justicia, comenzando por los héroes antiguos cuyos discursos se han conservado, hasta los de los hombres de hoy en día, jamás alguno ha censurado la injusticia o alabado la justicia por otros motivos que la reputación, los honores y dádivas que de ellas derivan. Pero en cuanto a lo que la justicia y la injusticia son en sí mismas, por su propio poder en el interior del alma que lo posee, oculto a dioses y a hombres, nadie jamás ha demostrado, ni en poesía ni en prosa, que la injusticia es el más grande de los malos que puede albergar el alma dentro de sí misma, ni que la justicia es el supremo bien. Pues si desde un comienzo hubieran hablado de este modo y desde niños hubiésemos sido persuadidos por todos ustedes, no tendríamos que vigilarnos los unos a los otros para no cometer injusticias, sino que cada uno de nosotros sería el propio vigilante de sí mismo, temeroso de que al cometer injusticia quedara conviviendo con el peor de los males. Estas cosas, Sócrates, y probablemente muchas otras más, las podría decir Trasímaco o cualquier otro a propósito de la justicia y de la injusticia, invirtiendo groseramente, me parece, la propiedad de una y otra. En lo que a mí me respecta, me siento obligado a no ocultarte nada. Si hablo con toda la vehemencia que me es posible, es porque deseo escuchar de ti lo contrario. Por lo tanto, no solo debes demostrar con tu argumento que la justicia es superior a la injusticia, sino que produce el mal en un caso, el bien en el otro. Sobre su portador, cada una por sí sola, despojando de su reputación, tal como Glaucón reclamaba. En efecto, si no suprimes en ambos casos la reputación verdadera y añades en cambio la falsa, diremos que no elogias lo justo, sino lo que parece ser justo, y que no censuras lo que es injusto, sino lo que parece ser injusto, y que recomiendas ser injusto ocultamente. Y también que estás de acuerdo con Trasímaco en que lo justo es un bien ajeno para quien lo practica, ventajoso para el más fuerte. Lo injusto, en cambio,
es ventajoso y útil en sí mismo, pero desventajoso para el más débil. Has convenido en que la justicia es uno de los bienes supremos, o sea, que los que merecen ser poseídos por las consecuencias que de ellos se derivan, pero mucho más por sí mismos, como por ejemplo, ver, escuchar, comprender, estar sano, y todos aquellos bienes genuinos por su naturaleza, y no por lo que se juzgue de ella. Elogia, pues, la justicia, por lo que por medio de ella se beneficia el que la posee, mientras se perjudica por la injusticia, y no deja a otros el encomio de honores y recompensas. Yo admitiría que otros elogiaran la justicia y censuraran la injusticia de ese modo, así como que alabaran o vituperaran los honores y recompensas correspondientes. Pero no que lo hagas tú, salvo que lo ordenes, ya que has pasado toda tu vida examinando solo esto. No solo debes demostrar con tu argumento, por ende, que la justicia es superior a la injusticia, sino que produce el bien en un caso, el mal en el otro, sobre el portador, cada una por sí sola pase inadvertido, ¿no? A los hombres y a los dioses. Yo siempre había admirado las dotes naturales de Glaucón y Adimanto, pero en esta ocasión, tras escucharlos, me regocijé mucho y exclamé: «Oh hijos de aquel varón, con razón el amante de Glaucón los ha distinguido a propósito de la batalla de Megara, cuando dice al comienzo la elegía que compuso: hijos de Aristón, linaje divino de un varón renombrado». Y esto, mis amigos, me parece bien dicho. Sin duda, han experimentado algo divino, para que no se hayan persuadido de que la injusticia es mejor que la justicia cuando son capaces de hablar de tal modo en favor de esta tesis. Y me da la impresión de que realmente no están persuadidos de ella, pero el juicio me lo formo a partir de su modo de ser, ya que si me tuviera a sus argumentos, debería desconfiar de ustedes. Ahora bien, cuanto más confío en ustedes, tanto más siento la dificultad respecto de lo que debo hacer. Pues yo no sé con qué recursos cuento, y me parece una tarea imposible. Señal de esto es para mí cuando creía demostrar al hablar a Trasímaco que la justicia es mejor que la injusticia y no los he satisfecho. Pero tampoco puedo dejar de acudir en su defensa, ya que temo que sea sacrílego estar presente cuando se injuria a la justicia y renunciar a defenderla mientras respire y pueda hacerme oír. Por ello, lo más valioso es prestarle ayuda en la medida que me sea posible. Entonces Glaucón y los demás me pidieron que apelara a todos mis recursos y que no abandonara la discusión sin indagar previamente qué es la justicia, qué es la injusticia y qué hay de cierto acerca de las ventajas de cada una de ambas. Yo dije a continuación lo que opinaba. Según la investigación que intentaremos no es sencilla, sino que, según me parece, requiere una mirada penetrante. Ahora bien, puesto que nosotros, creo, no somos suficientemente hábiles para ello, dicha investigación debe realizarse de este modo. Si se prescribiera leer desde lejos letras pequeñas a quienes no tienen una vista muy aguda, y alguien se percatara de que las mismas letras se hallan en un tamaño mayor, en otro lugar más grande, parecería un regalo del cielo el reconocer primeramente las letras más grandes para observar después si las pequeñas son las mismas que aquellas. Muy bien, Sócrates, pero ¿qué hay de similar entre eso y la indagación de la justicia? Te lo diré. Hay una justicia propia del individuo y ¿no hay también una justicia propia del Estado? Claro que sí. ¿Y no es el Estado más grande que un individuo? Por cierto que más grande. Quizás entonces en lo más grande haya más justicia y más fácil de aprehender. Si quieren, indagaremos primeramente cómo es ello en los estados y después, del mismo modo, inspeccionaremos también en cada individuo, prestando atención a la similitud de lo más grande en la figura de lo más pequeño. Me parece que hablas correctamente. Bien, y ahí cerramos nuestra tercera escena. Ok. A ver, ¿qué pasa entonces? Hay una preocupación por estas narraciones que se hacen, ¿no? ¿Sí? Estas narraciones que los poetas hacen y dicen, ¿no? Que justamente es mejor, ¿no? Es mejor ser injusto con apariencia de justo que ser realmente justo, ¿no? Porque incluso los dioses premian a quien tiene justamente esa apariencia de justicia, ¿sí?
Entonces, justamente los jóvenes, ¿no? Que él dice en una figura muy bella, ¿no? Que tienen almas revoloteadoras, ¿no? Recuerden que el alma, la psique, era visto como una suerte de mariposa en la antigua Grecia. Entonces, claro, alma revoloteadora, un alma inquieta, la del joven, ¿no? Un alma que revolotea, ¿no? Estos jóvenes, jóvenes dotados, ¿no? Cualquier joven, por supuesto, ¿no? Con alma revoloteadora, dice, ellos van a ponderar y van a decir, mira, si uno es justo, no tiene ninguna ventaja, ¿sí? Si uno es justo realmente y no solamente de apariencia, no tiene ninguna ventaja. En cambio, si uno es injusto, tiene una vida digna de dioses, ¿sí? Si uno es injusto, pero parece ser justo, tiene una vida digna de Dios. Entonces, justamente, estos relatos son peligrosos para este tipo de público, ¿no? Que recién se está formando, ¿sí? Ahora vienen las siguientes interrogaciones. Dicen, mira, pero no siempre es fácil al malo pasar inadvertido. Claro, no lo es, pero justamente por eso hay maestros que enseñan a persuadir. O sea, hay maestros que te enseñan a parecer justo, ¿no? No lo está diciendo, pero por supuesto que ya todos estamos pensando en los sofistas, ¿no? Son esos maestros, ¿no? Que te ayudan justamente a poder persuadir en asambleas, en cortes judiciales, ¿no? Si te dan las herramientas, tanto retóricas y demás, para que uno pueda convencer de que justamente tiene un argumento justo, ¿no? Y ahora, la siguiente pregunta es, ya, bueno, entonces frente a los seres humanos, a los hombres, ya esto, así se obra, pero ¿qué hay frente a los dioses, no? No es posible escaparse de los dioses, ¿no? Y acá Platón dice, mira, a ver, si los dioses no son, en griego es ne eisin, o sea, es la negación del verbo ser, ¿ya? Y claro, cuando hablamos de los dioses, más que existen, los dioses son, ¿no? Entonces, dice, si los dioses no son, o no se mezclan entre los hechos humanos, ¿para qué preocuparnos por ello? ¿Sí? Ahora, en cambio, si sí son, o sea, si sí son, ¿no? Si sí existen, dice la traducción acá, y se preocupan por nosotros, bueno, los poetas nos dicen, ¿no? Que justamente se les puede persuadir, se les puede hacer que cambien de opinión, ¿no? ¿Sí? Con sacrificios, con ofrendas, los dioses pueden perdonarnos de las ofensas que hemos hecho. Entonces, justamente, o se le cree ambas cosas o no se le cree nada, ¿no? A los poetas que hablan justamente esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué elegir, pues, la justicia si solamente basta la apariencia de justicia? En eso están de acuerdo tanto la multitud como los de élite, ¿no? O sea, como los dotados. Ambos piensan igual, ¿no? ¿Para qué ser justo de verdad si solamente basta con la apariencia de justicia? ¿Sí? O sea, nadie en verdad es justo de forma voluntaria, dice, ¿no? Si no lo hacen por las consecuencias que tiene, ¿sí? Nadie es justo voluntariamente. ¿Mm? Bien, luego que dice que nadie ha demostrado que la injusticia es más grande, es el más grande de los males y que la suprema justicia es el supremo bien, ¿no? Porque si hubiesen ya habido, si ya lo hubiesen dicho los héroes, en fin, los poetas, ya desde niños entonces hubiésemos sabido esa diferencia y ya tendríamos esta conversación acerca de los beneficios de la injusticia, ¿sí? Entonces, ya que nadie lo ha hecho, pues le toca a Sócrates hacer eso, ¿sí? Porque Sócrates ha inspeccionado eso durante toda su vida, ha estado pensando justamente en ese tema, entonces algo debe saber, ¿no? ¿Sí? Y Adimanto acá repite lo que también dijo su hermano Glaucón, ¿no? Que si habla con vehemencia, o sea, con mucha fuerza sobre ese tema, es porque quiere escuchar de Sócrates el argumento contrario, justamente por eso, ¿sí? Si está presentando estas imágenes, es porque quiere que Sócrates se le refute, ¿no? Bien, Sócrates, por supuesto, ya se queda asombrado de lo que han dicho. Dicen, mira, la verdad no sé qué responder, me he quedado atónito frente a sus palabras. Ustedes son realmente de linaje divino, ¿no? ¿Sí? Y si solamente me guiara por sus palabras, ustedes me hubiesen convencido, pero yo también los conozco, sé cómo actúan, sé cómo son. ¿Sí? Entonces, por eso justamente tengo la certeza de que ustedes no creen lo que están diciendo, ¿no? Que simplemente están improvisando en la marcha, están diciendo cosas que en verdad ustedes no creen, porque si no, pues tendrían muchos apuros, dice, ¿no? Pero ya que estoy aquí, pues tengo que defender a la justicia. ¿Sí? Mientras respire lo voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿y cómo es que empieza? Porque acá ya estamos cerrando esta escena, ¿no? Bueno, Sócrates hace una referencia del micro y el macro, ¿no? Del microcosmos y el macrocosmos. Hace esa referencia de que el microcosmos y el macrocosmos son un espejo uno del otro, que se reflejan entre sí. Pone el ejemplo de las letras, ¿no? ¿Sí? Dice, claro, si en un lugar hubieran letras pequeñas, ¿no? Y hubieran en otro lugar letras grandes, y ambos son las mismas letras, solo que uno son pequeño y grande, obviamente nos convendría estudiar las letras grandes, ¿no? Porque
es el mismo contenido de las pequeñas, ¿sí? Y ahí se termina justamente, ¿no? Dice hay que prestar atención a la similitud, ¿sí? Entre la figura de lo más grande con lo más pequeño. O sea, ese es el punto de partida a partir del cual habla del Estado, de la polis, ¿no? Ya empieza una construcción de la polis ideal y todo lo demás. Bajo ese supuesto, ¿no? De que lo pequeño refleja lo grande, de que como es arriba es abajo, ¿no? Justamente hace referencia al microcosmos y su relación con el macrocosmos, a esas correspondencias y similitudes que hay entre el mundo de lo micro y el mundo de lo macro, el mundo de lo pequeño y el mundo de lo grande, ¿no? Sí. Cosa que es parte, por supuesto, de la mentalidad antigua, ¿no? Ellos veían correspondencias así en muchas cosas, ¿no? Esa es la mentalidad simbólica tradicional que tenían. Bueno, ahí cerramos esta primera parte de libro 2 de la República. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer, que le ha parecido por aquí interesante para que pueda decirlo. En lo que me respecta, claro, el tema de los poetas ya están haciendo muchos méritos para ser censurados, ¿no? ¿Sí? Los poetas están presentándose como aquellos que están incitando justamente a la injusticia, ¿no? Aquellos que dicen, claro, los dioses también premian justamente a estos, ¿no? Sí. Y es más, en base a lo que ha dicho Homero y Hesiodo, incluso otros que dicen, te podemos limpiar de tu impureza, ¿no? ¿Sí? Hace una crítica también a los sofistas que enseñan al arte de la persuasión y que uno parezca justo sin serlo, ¿sí? Y bueno, queda la pregunta ahí, ¿no? ¿Por qué preferir la justicia a la injusticia, ¿no? Si la injusticia me da más beneficios, si me es más útil, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, entonces creo que si no hay ningún comentario más, podemos ir cerrando por el día de hoy. Son las 11:56 ya. Sí que es un gusto haberlos tenido esta mañana, ¿sí? Me quedo un momento con los amigos de Numen para hacer coordinaciones, así que voy a dejar de grabar también. Y muchas gracias por su participación el día de hoy. Estamos deteniendo la grabación